Ese ya es. Sí. Entonces vamos a trabajar en Simplex. Simplex tiene varios temas. Ustedes vieron el capítulo del libro que tiene que ver con Simplex, es bien largo y tiene un montón de detalles y un montón de temas. Acá vamos a ver una parte del asunto, la parte inicial fundamental, pero no todos los detalles. Cuando ya terminemos, les explico por qué no vamos a ver todos los detalles. Pero también vamos a ir viendo por qué nos hace falta ver Simplex. ¿Listo? Entonces, este es un problema clásico que se llama la compañía de vidrios Windsor Glass Company, que producen productos de aluminio de alta calidad, incluyendo puertas y ventanas y otras cosas. Tiene 3 plantas. Los marcos de aluminio y otras partes metálicas se hacen en la planta 1, marcos de madera en la planta 2 y en la planta 3 se produce el vidrio y se hacen los ensambles. Y entonces dicen allí que como ha habido alguna pérdida en las ganancias, en las utilidades o en los ingresos, la alta gerencia ha decidido como revisar la línea de productos. Se van a sacar productos que no son rentables y hay unos productos nuevos que quieren ver si vale la pena producir. Entonces ahí nos hablan de producto 1, que es una puerta de vidrio de 8 pies con marco de aluminio. Y producto 2 es una ventana doble de 4 pies por 6 pies, bueno, con marco de madera. Perdón. Nos dice luego que el producto requiere algo de la capacidad de producción en las plantas 1 y 3, pero ninguna de la capacidad de la planta 2. Producto 2 solamente necesita plantas 2 y 3. La división de mercado ha concluido que la compañía podría vender todas las unidades que quisiera de cualquiera de los productos, o sea que no hay una restricción de demanda. Sin embargo, como ambos productos van a competir por la capacidad de producción, no es claro, no es evidente qué mezcla de los dos productos sería la más rentable. ¿Listo? Por acá abajo ya tenemos la tabla de datos, que es lo que nos va a facilitar muchísimo hacer las restricciones, porque observen que tenemos que hacer una restricción para cada planta. ¿Sí? Tenemos que hacer una restricción para cada planta y ahí nos dice cuánto podemos obtener de utilidad por cada lote de producción que hagamos. Entonces vamos a ponerle a esto nombres de variables y armamos las restricciones y todo lo demás. Bueno, entonces acá, ¿qué podríamos decir que son las variables? Pues vamos a ponerle simplemente x1 y x2. x1 y x2 y declarémoslas aquí abajito. Uy, ¿qué pasó? Allá. Eso. Oiga. Eso con el figurado. Variables. Pues simplemente llamémoslas x1 y x2. No unidades, sino lotes, porque ahí nos hablan de lotes de producto. Aquí se aplica, ¿verdad? Ajá. Lotes de producto 1 y producto 2 a fabricar. No recuerdo si esto es por semana o por día. Miremos a ver. Fabricar por semana. Listo. Vamos a poner de una vez las restricciones. Entonces miren que vamos a tener restricciones básicamente de tiempo en las plantas. Tiempo en planta 1, tiempo en planta 2 y planta 3.
Listo. Entonces miren acá que la restricción para la planta 1 está bastante sencilla. Es x1 menor o igual que 4. ¿Sí lo ven? Listo. Entonces vamos poniendo acá. x1 menor o igual que 4. Para la planta 2 será x2, 2x2 menor o igual que 12. Entonces acá es 2x2 menor o igual que 12. Y la última es 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. Y nos falta la función objetivo, que es con 3000 y 5000. La función objetivo será maximizar z igual a 3000x1 más 5000x2. ¿Listo? Y ese es nuestro modelo, ¿cierto? Bueno, entonces, para resolverlo usando simplex tenemos que hacer primero una observación. Y es que simplex me va a permitir a mí procesar ecuaciones, no inecuaciones. Y lo que yo tengo son 3 inecuaciones. La primera tarea que tenemos que hacer es ver cómo convertimos las inecuaciones en ecuaciones. Entonces, 1. Convertir inecuaciones en ecuaciones. Y allí quiero que miremos algo. Miremos particularmente la de planta 3. Bueno. Sobre planta 3 nos dicen que tenemos en total 18 horas. ¿Bien hasta ahí? Listo. Y nos dicen que la restricción es 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. Supongamos esto. Supongamos que x1 es igual a 2 y x2 es igual a 2. ¿Cuánto tiempo de la planta 3 necesito para hacer 2 unidades de x1? Para hacer 2 unidades de x1. Para hacer 2 unidades de x1, solo x1. ¿Cuántas horas de planta 3 necesito para hacer 2 unidades de x1? 6. Entonces voy a, más o menos por aquí me da 6. Entonces, para hacer x1 necesito 6 horas. ¿Cuántas horas necesito para hacer 2 unidades de x2? 4. Entonces 6 y 4, digamos que nos da por aquí. Y esto es para hacer x2, necesito 4 horas. Bueno, entonces fíjense qué es lo que me va a pasar aquí. Aquí yo voy a tener ¿cuántas horas desocupadas? 8. Entonces yo puedo decir esto. Yo puedo decir 3x1 más 2x2 más esto. Esto se llama tiempo sobrante.
Y esto es igual a 18. Pero pregúntenme a mí para que quede en la grabación. Yo estoy suponiendo esto, Cristina. Sí, antes sale 4. Yo estoy suponiendo esto, que x1 vale 2 y que x2 vale 2. Entonces, cuando yo digo 3x1 me da 6, o sea que para hacer 2 unidades de x1 gasto 6 horas en la planta 3. Esas son las 6 azules. ¿Ya? ¿Listo? Sale. Bueno, entonces miren esto. La lógica de convertir esta inecuación en una ecuación es decir que como mi restricción es de menor o igual, el consumo de horas de planta 3 que se cause por fabricar X1 más el consumo de horas de planta 3 que se gaste o que se haga por hacer unidades de X2 más el tiempo que me sobre es igual a 18. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo me gasto todas las horas? Digamos que X1 valga 4, ahí van 12, y X2 valga 3, ahí van 6 más, ahí se gastarían todas las 18 horas, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo me sobró? 0, o sea que el sobrante puede ser 0, ¿listo? Pero ese tiempo sobrante yo lo llamo una variable de holgura, ¿ya? Esto es una variable de holgura. En la terminología gringa se diría que es una variable de slack. Entonces, la restricción ahora me queda 3x1 más 2x2 más S3 igual a 18. Uy, perdón. Estoy congestionado todavía. Observen que la razón por la cual le puse S3 es que yo tengo 3 ecuaciones y esta es la tercera. Pero fíjense que la primera ecuación también va a tener una holgura. La segunda también va a tener una holgura, entonces yo la voy a llamar S1, S2 y S3. ¿Sí? Es más cómodo, más fácil de pillar, ponerles el nombre que corresponde al renglón. ¿Listo? Entonces, miren qué va a pasar ahora. Vamos a agregar las variables de holgura. Agregar variables de holgura. A copiar el modelo que ya está aquí hecho. Vamos a ponerlo aquí. Listo. Y observen entonces, yo voy a agregar más S1 más S2 más S3 y todas estas restricciones ahora se convierten en ecuaciones. También observen que ya voy adoptando como una estructura de tabla, ¿cierto? Donde trato de usar siempre una misma columna para X1, otra columna solo para X2, otra para S1, otra para S2, otra para S3. ¿Listo? Bien, hasta allí voy con las restricciones. Ahora, miremos qué tratamiento debo darle a la función objetivo. Tengo esta función objetivo. ¿Listo? Bueno. Entonces, en la función objetivo tenemos que hacer una pequeña transformación también. Y es que la z también el simplex la considera como una variable. Entonces yo tengo que poner todo esto al mismo lado de la z. Entonces nos va a quedar así, miren, nos va a quedar z menos 3000x1 menos
5000x2 igual a 0. Para que nos quede en el mismo formato de las otras, ¿sí? Nos queda en el formato donde yo tengo todos los elementos variables al lado izquierdo, signo igual, y todos los elementos constantes al lado derecho. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo. Voy a mover esto un poquito. Allí. Esto que ustedes ven allí se llama la forma canónica. Forma canónica. La forma canónica entonces tiene, primero, en todos los renglones tenemos ecuaciones, tenemos signos de igualdad. Segundo, en todos los renglones tenemos todas las variables a la izquierda y las constantes a la derecha. ¿Listo? Tercero, en la forma canónica yo ya incluyo las variables de holgura. ¿Sí? O sea que en este caso van la S1, la S2 y la S3. Perdón. Tal vez yo lo que puedo hacer es bajar esto un renglón para que todo quede igualmente espaciado. ¿Ya? La forma canónica es este cuadrito. Y con ese cuadrito es que vamos a empezar a operar el simplex. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante cuando vayamos haciendo las operaciones de simplex? Que vamos a observar que a cada renglón le corresponde una variable y las variables que corresponden a cada renglón van a ir cambiando según cambiemos de solución. Y siempre a la variable que corresponda un determinado renglón, el valor de esa variable está en el lado derecho. ¿Ya? Y por convención, por costumbre, se arranca con una actividad de 0, es decir, voy a hacer 0, 0 producto 1, 0 unidades de producto 2. Fíjense que si yo ahí hago que x1 valga 0 y x2 valga 0, ¿cuánto vale la función objetivo? ¿Z cuánto vale? 0, ¿listo? ¿Cuánto vale S1? 4. ¿Cuánto vale S2? ¿Y S3? Listo. Entonces observen que es lógico pensar que si yo no hago unidades de producto, me sobra recurso. Y eso es lo que me está diciendo la S. La S es cuánto recurso me sobra del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3. En nuestro problema, el que estamos haciendo, el tipo de recurso que sobra es el tiempo de cada una de las plantas. Planta 1, planta 2, planta 3. Entonces fíjense que si yo hago 0 unidades de X1 y 0 unidades de X2, yo puedo decir que primero voy a ganar 0 pesos. Eso está clarísimo, ¿cierto? Ah, bueno, observen otra cosa. Fíjense que S1, S2 y S3 tienen coeficiente 0 en la función objetivo. ¿Sí lo ven? No aparecen en la función objetivo con un número porque tienen coeficiente 0. La lógica de eso también es muy simple. Si yo ya tengo un recurso, observen que el hecho de que a mí me sobre el recurso no me genera ingresos. Pues por eso no aparecen en la función objetivo. La S quiere decir le sobró recurso. ¿Sí lo ven? Listo. Entonces tenemos, fíjense en esta primera solución que tenemos. Vamos a hacer 0 unidades de producto X1, 0 unidades de producto X2. Por lo tanto, la función objetivo me da 0. Y las variables que se relacionan con los sobrantes de los recursos me van a dar, de S1 me van a sobrar 4 horas, de S2 me van a sobrar 12 horas y de S3 me van a sobrar 18 horas. Esa que ustedes tienen allí se llama la primera solución factible. Esa es la primera solución factible. Entonces, fíjense que esa solución cumple con todas las restricciones. Ahí se están cumpliendo todas. ¿Ya? Las restricciones originales, ¿X1 es menor o igual que 4? Sí. Si vale 0 es menor o igual que 4. ¿2x2 es menor o igual que 12? Sí. Si x2 vale 0, entonces 2x2 sí es menor o igual que 12. ¿3x1 más 2x2 es menor o igual que 18? Sí. O sea, las restricciones originales se cumplen por completo. Entonces, fíjense que esa ya es una primera solución. Y entonces,
Después de haber dicho esto, nos hace falta definir un concepto importante que se llama las variables básicas. No, sí, pero estaba hablando de las restricciones originales, pero ahí ya están en forma de ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí hay un concepto que es el de las variables básicas. Las variables básicas son aquellas que toman valores diferentes de 0 en general. Hay algunas excepciones que luego las mencionamos. Son aquellas que toman valores diferentes de 0. Hacen parte de la solución en un momento del simplex. Quiero que observen algo, miren. Fíjense que aquí yo estoy diciendo, aquí arriba en la primera forma canónica, en la primera solución factible que tenemos, yo estoy diciendo que no voy a producir unidades de los productos todavía y que todos los recursos me van a sobrar por completo. ¿Listo? Entonces, la forma en que yo arranco con esta primera solución factible es diciendo que al primer renglón de restricciones, mejor dicho, en el primer renglón que es z, la variable básica siempre es z. Siempre. Porque esa es la que nos va a decir el valor de la función objetivo. Y en los renglones que corresponden a las restricciones, la variable básica es la que esté declarada en ese momento allí. Le tenemos que llevar la pista de cuál es en cada momento. Pero en el puro primer tablero de arranque, la variable básica es la de holgura. Porque yo arranco en 0, 0 de producción, ¿cierto? Entonces, fíjense, la respuesta que yo obtengo del primer renglón es S1 igual a 4. Luego, S1 es la variable básica del primer renglón para arrancar. S2 es la variable básica del segundo renglón, que vale 12. Y S3 es la variable básica del tercer renglón, que vale 18. ¿Listo? Entonces, fíjense, esa primera solución no es muy atractiva en términos empresariales, porque lo que estoy diciendo es, no produzco nada, genero una utilidad de 0 pesos y me sobran todos los recursos. El gerente va a venir y me va a decir, ajá, ¿para qué te contraté? Si no estás produciendo nada. No, jefe, pero es que estoy cuidando los recursos. Sí, pero por cuidar los recursos no recibimos utilidades, no recibimos ingresos. Entonces, más bien, jovencito, váyase y me dice cómo va a usar los recursos. Los recursos ya están aquí, las horas ya las tenemos, esa capacidad ya existe. Yo lo que necesito es que usted produzca algo para venderlo y que le genere plática a la empresa. Ah, bueno, jefe, espere que voy a mirar. Entonces, ¿qué va a tener que pasar? Observe, que yo debo empezar a producir alguna cosa, X1 o X2. Yo tengo que lograr que X1 o X2 dejen de ser 0, ¿cierto? Pero en este momento, fíjense, X1 y X2 son iguales a 0, porque son variables no básicas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que X1 o X2 se convierta en una variable básica, alguna de las que hoy en día son básicas debe dejar de serlo. Esa es la lógica del asunto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo en algún punto les dije que la solución del simplex era resolver un problema de ecuaciones lineales, pero escogiendo qué variables despejo y qué variables no despejo? Eso es. En este instante observen que estoy despejando las S y estoy declarando que las demás valen 0. Lo que tengo que hacer es buscar cómo hago para encontrar una nueva combinación de variables donde la ganancia ya sea mejor, donde yo ya pueda producir alguna unidad de algún producto y donde me deje de sobrar recursos, porque es lógico, si yo empiezo a hacer producto, pues ya no me va a sobrar tantos recursos, ya lo voy a gastar, pero quiero encontrar utilidad. Esa es la lógica. Entonces, miren el renglón de Z. ¿Cuál de esos dos productos, X1 o X2, me va a dar una mayor utilidad por unidad cuando yo lo empiece a producir? X2, ¿cierto? Porque X2 me da 500, si me da 5.000 por cada unidad. ¿Sí? Claro, pero hay que conservar en mente que el original es 3.000 más 5.000. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el primer tablero de simplex y luego vemos cómo cambiamos al siguiente tablero mejorado. Entonces, el tablero de simplex, según el libro que ustedes usen, lo van a encontrar de distintas formas. Y yo no estoy seguro si yo lo hago igualito a nuestro libro, pero
pues yo hago una versión que vi en algún momento y me pareció fácil de entender. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo variables, variable básica, Z, S1, S2, S3. Esta versión. Yo no me acuerdo. Tal vez, a ver, déjame pensar. Tal vez en el de Maturi solo, es posible, es posible. Sí. Variable básica. Luego ponemos aquí. Uy. Luego ponemos aquí X1, X2, S1, S2, S3. Y ponemos acá lado derecho. Entonces a este tablero pasamos solamente los números. Bueno, voy a separar la Z porque realmente le hacemos un tratamiento un poco diferente. Entonces vamos a pasar solo los números. Aquí sería menos 3000, menos 5000. Cero, 0, 0, lado derecho, 0. Luego tengo 1, 0, 1, 0, 0, 4 creo que era. Son 4, 12 y 18, ¿cierto? Listo. Este segundo era 0, 1, 0, 1, 0. 2. Y acá era 3, 2, 0, 0, 1. Listo. Y ese es mi primer tablero de simplex. ¿Listo? Entonces, quiero que observen algo. En simplex se deben cumplir las siguientes condiciones. Condición número 1. Yo debo tener esa matriz siempre presente, pero cuando yo ya empiece a mover variables y a cambiar cosas de sitio, no se va a ver tan bonita. Entonces, pónganme cuidado con lo que voy a decir que es crítico. Se debe cumplir que para las variables básicas haya un 1 en el cruce de su fila y su columna. Observen la fila S1 y la columna S1 que encuentran en el cruce. Un 1. Fila S2, columna S2, ¿qué encuentran? Un 1. Fila S3, columna S3, un 1. ¿Listo? Y entonces, la otra parte de la verificación es asegurarse de que aquí, de que en esta columna de S1, el único 1 que haya esté en la fila de S1. Hasta el coeficiente de Z tiene que ser 0. O sea que esa columna, para estar bien construida, debe tener 0, luego un 1 donde haya cruce de fila y columna de S1 y de resto ceros. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí arriba tengo puros ceros, aquí donde estoy paradito en Z, ¿sí? Puros ceros. Y aquí abajo un 1 solamente donde haya cruce de S1 con S1. Y aquí para S2, mírenlo, toda la columna es de ceros, excepto donde hay cruce con fila de S2. Y aquí arriba, fíjense, S3, toda la columna es de ceros, excepto donde haya el cruce de columna de S3 con fila de S3. ¿Ya? La lectura del tablero entonces es lo que yo tenga aquí declarado como variable básica es igual a lo que está en el lado derecho. Siempre, todo tablero, el primero y el último y los de la mitad, todos. Todo tablero me expresa a mí una solución completa. ¿Ya? Todo tablero me expresa una solución factible porque cumple todas las restricciones. Recuerden que todas las restricciones se deben cumplir todo el tiempo. ¿Listo? Entonces hasta ahora, esta primera solución que yo he remachado, que tiene a x1 con valor de 0, x2 con valor de 0, S1 vale, lo leo aquí, S1 vale 4. S2 ¿cuánto vale? Lo leo en su fila, vale 12. Y S3 ¿cuánto vale? Lo leo en su fila, vale 18. ¿Listo?
¿Y cuánto vale Z? Lo leo en su fila, vale 0. Bien, entonces eso está ahí. O sea que yo les puedo dar, por ejemplo, un tablero como este, pero alguno de estos valores lo puedo cambiar para que ustedes me digan, encuentren las diferencias, encuentren lo que está malo. Entonces, la primera inspección que ustedes deben hacer es esta, ¿no? Que se cumpla esto del 1 y los ceros para las variables básicas. ¿Listo? Bueno, ojo, las variables básicas siempre deben tener 0 en la función objetivo. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Listo? Ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces, yo voy a hacer aquí un siguiente paso. Yo en realidad no llevo la numeración de los pasos. Entonces, le voy a poner paso. Paso N. Paso N es seleccionar una variable no básica para que entre a la solución. Y la que voy a seleccionar es, ojo, esto es importante, es la que esté dispuesta a hacer el mayor aporte unitario a la función objetivo. Puesto en términos operativos sencillos, es la que tenga el coeficiente más negativo en la fila de Z. Sí, es para los problemas de maximizar, pero realmente no vamos a hacer simples para los demás. ¿Listo? Entonces, recuerden de dónde viene eso. Como yo tenía una función objetivo que decía maximizar Z igual a 3000x1 más 5000x2, al convertirlo en forma canónica, me quedaron los valores que eran positivos, me quedaron negativos, por esta conversión que yo hice de Z menos ta igual a 0. Convertí este max Z en este renglón, ¿se acuerdan? ¿Listo? Entonces, fíjense que el que tenía el mayor aporte por unidad, que era x2, ahora me quedó como el número más negativo. ¿Listo? Entonces voy a escoger x2 para salir. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo que estoy desarrollando, voy a decir que entra x2. Voy a llevar esta. Solo se mira en Z. Solo se mira en Z. Listo. Entonces yo lo que estoy mirando en este instante es este valor. ¿Listo? Bueno. Entonces quiero que me hagan esta cuenta, por favor. Sabiendo cómo están las restricciones hoy en día y sabiendo que x2 es la variable que va a entrar, quiero que por favor calculen cuál es la mayor cantidad de x2 que yo podría llegar a hacer con los recursos que tengo hoy en día. Entonces hagan la cuenta. Lo que yo quiero hacer es la mayor cantidad posible de unidades de x2, pues porque esas son las que me van a hacer ganar más plata. ¿Listo? ¿Cómo hacen la cuenta?
La segunda que decía 2 y 2. ¿Cómo? ¿Cuál es la mayor? La mayor cantidad de unidades de X2 que podría yo hacer con los recursos que tengo. ¿Cómo hacen la cuenta? En la segunda ecuación dice 2 y 2 menor igual que 2, menor igual que 2. El mayor número es 6, le da 2. Entonces miren la cuenta, ojo, miren la cuenta que uno debe hacer. Uno debe decir, yo tengo 4 unidades del recurso y lo divido entre las unidades que consumo por unidad de X1. Como en ese recurso no se consume nada para hacer X1. Ay, no, perdón. No, X2, perdón, X2. X2, estoy dividiendo en X2. Entonces, aquí, pues, me daría infinito. O sea que ese no me limita la cantidad de unidades de X2 que puedo hacer. Acá yo tengo 12 unidades de tiempo de planta 2 y cada vez que yo haga X2 consumo 2. Entonces yo podría hacer 6. Y por aquí yo tengo 18 unidades de tiempo de planta de X2 y cada vez que hago una X2 consume 2. Entonces fíjense que yo aquí podría hacer 9. Pero la intuición de ustedes es correcta. Yo tengo que escoger ahí la restricción más limitante. Porque yo podría procesar en planta 2 6 unidades de X2, pero en planta, podría procesar en planta 3 9 unidades de X2. Pero en planta 2 solamente podría procesar 6, o sea que el procesamiento de las otras 3 me quedaría incompleto. Entonces yo realmente puedo procesar 6 solamente. Entonces observen la operación matemática que yo hice aquí. Yo tomé el coeficiente que había al lado derecho de cada restricción y lo dividí por el valor que encontrara aquí, del consumo que X2 hace de ese recurso. ¿Ya? ¿Qué pasa si el coeficiente, por ejemplo, ahí nos quedó en el primer renglón un coeficiente de 0, entonces al dividir entre 0 me da infinito? ¿Eso qué quiere decir? Que X2 no consume recurso 1. Como no consume recurso 1, no me impone una limitación. Si allí en vez de tener un 0 hubiera yo tenido un menos 3, ¿qué quiere decir ese menos 3? ¿Cómo lo proceso? No, lo que pasa es que ahora que empecemos a hacer cálculos sí puedan aparecer un número negativo. En el primer tablero tal vez no, ¿cierto? Pero cuando yo ya empiece a hacer cálculos y empiece a sumar y a restar las filas que ahora lo vamos a hacer, pues vas a ver que de pronto aparecen números negativos allí. En teoría, eso es lo que querría decir, es que no solamente X2 no consume ese recurso, sino que lo libera, aporta recurso. Como no aporta recurso, pues tampoco genera limitación. Entonces, ojo, cuando yo tenga aquí en estos cocientes números divididos sobre 0 o divididos sobre un negativo, no limitan. Solamente limitan los que son dividiendo sobre un positivo. ¿Listo? Entonces aquí lo que hago es seleccionar el más pequeño. ¿Sí? Y aquí lo que puedo decir es sale S2. Entonces fíjense que entra X2 y sale S2. Lo que sigue entonces es la disciplina de convertir este tablero en el siguiente, y la lógica del asunto es que miren, el tema es que yo puedo decir que S1 vale 4, S2 vale 12 y S3 vale 18, es por esta estructura de ceros y unos. Porque fíjense, S1 es la única que está representada en su fila. Estas dos no cuentan porque en este instante valen 0. ¿Ya? X1 y X2 no son básicas, entonces no cuentan. Entonces yo tengo esta estructura de los ceros y los unos aquí. Para el próximo tablero lo que quiero hacer es que entre X2, que salga S2, pero que yo pueda obtener la misma estructura de ceros y unos donde debe ser. Esa es la transformación de un tablero al otro, porque esa transformación es la que me permite a mí resolver un sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que sí tiene solución. Eso es. Pero ahí la transformación en ceros y unos ahora tendría que incluir X2, o sea, X2 en adelante, o solamente donde esté X2. No, la transformación nos cambia todo el tablero. Lo primero que yo hago, el orden es este, lo primero que yo hago es la que va a ser la nueva fila de X2 es la primera que cambio. Y con esa yo cambio las demás. ¿Te acordás que cuando uno veía álgebra lineal decía hacer combinaciones lineales? Eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer combinaciones lineales, eso es. Pero el objetivo de hacer las combinaciones lineales es poder actualizar la base del tablero
para empezar a producir X2 y para empezar a dar ganancia. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, aquí había un paso n. Entonces vamos a poner un paso n más 1. Paso n más 1. El paso n más 1 se llama encontrar la nueva fila de X2. Y entonces, ojo, la nueva fila de X2 que debe tener? Debe tener un coeficiente igual a 1 para X2, X2. Es decir, mírenlo aquí. Este jovencito lo quiero convertir en un 1. Este. Cuando ya empiece ya lo arme, sí va a ser el tablero 2. ¿Sí? Entonces miren, encontrar la nueva fila de X2 es lograr un coeficiente 1 para X2, X2, es decir, esta que está rosadita. Pero mejor la pongo verde que se nota más. Ahí, verde. Eso quiere decir que es como entrar a un 1 y salir un 2. Porque mire que X2 entra con 1, porque lo necesito convertir. Ajá. Y ese 2 desaparece, es decir, que ese 2 es el que sale. No, yo no lo veo así, me enredo la vida. Bueno, entonces miren, la forma de encontrar la nueva fila es muy simple, es multiplicar la antigua fila de S2 por una constante. Entonces voy a traer la antigua fila de S2. Esta es yo voy a usar esta nomenclatura, miren, AF es antigua fila de S2, es esto. Para obtener un 1, donde está el número verde, ¿por qué valor la tengo que multiplicar o dividir? Promedio. Entonces yo voy a hacer antigua fila de C2 por 0.5. Y entonces aquí voy a tener 0, 1, 0, 1 medio, 0, 6. Y ojo, esto se llama la nueva fila de X2. Nueva fila de X2. ¿Listo? Y en el próximo tablero, en lugar de fila S2, yo tengo fila X2. Y va a ser esa. ¿Sí lo ven? Esa es la primera fila del nuevo tablero que yo conozco. Bueno, pues ahora digamos el paso n más 2. Entonces aquí viene, es transformar las otras filas para obtener ceros en la columna de X2. Punto. Y la transformación la hago usando la nueva fila de X2. Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Voy a tomar las filas existentes y voy a hacer combinaciones lineales de la antigua fila existente con la nueva fila de X2 multiplicada por algo, pues lo que yo necesite. Tomemos la fila de Z y la usamos como ejemplo, miren. Tomemos la fila de Z. Tan, tan, tan. Entonces, esto es la
antigua fila de Z. Aquí está. Y miren cuál es mi nueva fila de X2. Yo quiero obtener un 0 aquí. ¿Sí ven dónde quiero tener un 0? Aquí. Quiero tener un 0 allí. Entonces, ¿cómo hago para obtener un 0? Usando esta nueva fila de X2 que la voy a multiplicar por algo para sumársela o restársela a esta. ¿Qué debo hacer? Más 5000 por nueva fila de X2. Pues aquí va. Nueva fila de X2 tiene un 0 aquí, entonces lleva un 0 acá. Aquí lleva un 5000. Aquí lleva un 0. Aquí lleva un 2500. Lleva un 0. Y 6 por 5000 da 30000. Entonces, ojo. La nueva fila Z, NFZ, es la suma de estas dos. Aquí da menos 3K, 0, 0, 2500, 0 y 30000. Bueno, ojo. ¿Cuántas unidades de X2 fue que yo dije que iba a hacer? 6. ¿Cuánta ganancia me da cada unidad? Entonces, ¿cuánto debería ser mi función objetivo? Véalo ahí. Ahí está. ¿Lo pillan? Cristina está haciendo cara de ya casi te creo, pero no te he creído todavía. Entonces, eso es lo que pasaba Claro. Míralo así. Aquí arribita, cuando estábamos decidiendo qué variable salía, lo que hicimos fue ver qué recurso se agotaba primero. A ver, no me la distraigan. Lo que hicimos fue ver qué recurso se agotaba primero. En ese caso, lo primero que se agotaban eran las horas de planta 2. O sea que S2 va para afuera. ¿Listo? Cuando hicimos ese cálculo también vimos para cuántas unidades de X2, para cuántos lotes de X2 me alcanzan esas horas de S2. Y veíamos que eran 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a hacer 6 lotes de producto X2. Si yo hago 6 lotes de producto X2 y ese producto aporta 5000 en la función objetivo, mi función objetivo ahora debe convertirse en 6 lotes por 5000, me da 30000. Entonces, por eso fíjate que la nueva función objetivo que acabamos de encontrar ya no vale 0, ahora vale 30000. Y tiene sentido porque ahora sí estoy haciendo productos, al principio no estaba haciendo productos, pero ahora sí. ¿Listo? Entonces, fíjense la lógica del asunto. Yo armo el primer tablero pensando en que no voy a producir nada y todos los recursos me van a sobrar. Luego digo, ¿qué pasa si yo quiero producir? ¿Qué voy a producir? Lo que más aporte me dé por unidad. Por unidad. Pero por unidad. ¿Sí? Lo que más aporte me dé por unidad. ¿Y qué voy a sacar de la lista de las variables básicas? Pues el recurso que se me acabe. Observen que cuando yo gaste todas las horas de S2, S2 se va a convertir en 0. Porque ya no me quedan horas sobrantes en esa planta. Y entonces lo que yo luego digo es, bueno, si se le acaba ese recurso, usted lo saca de la solución básica y usted va a hacer 6 unidades de X2. Al hacer 6 unidades de X2, debería ganar 5000 pesos por cada unidad, o sea, 30000 pesos, y eso se debe ver en su función objetivo. Ahí está. Ya lo logramos. ¿Listo? Lo siguiente que queremos hacer entonces es hacer esas mismas transformaciones, ese mismo tipo de transformaciones, para buscar la estructura de los ceros que yo necesito en las otras filas, ¿sí? Entonces, la nueva fila X2 ya la tengo. Vamos a ver cómo es la nueva fila S1, porque S1 todavía está en la solución básica. ¿Listo? Esta está aquí. Ah, bueno, ojo. Yo quiero tener un 0 ahí. ¿Y qué tengo ahí en este momento? Un 0. Entonces, miren, la nueva fila de S1 es igual a la antigua fila de S1. A esta fila
no hay que cambiarla, no hay que modificarla. Ya me queda lista para el siguiente tablero. ¿Queda claro por qué? ¿Usa qué? Sí, es así, pero es que me perdí porque arriba. Ah, bueno, para volverlo cero. Para volverlo cero. Listo. Pero le sumamos 5.000 para volverlo cero, pero porque hay que multiplicarlo por la nueva fila de X2. No, es que la nueva fila de X2 es la que ya tiene el formato correcto para un, ¿cómo se llama? Para hacer una matriz tipo Gauss-Jordan, ¿cierto? Con los ceros y los unos, para darte la solución. Entonces, esa es la que yo uso para crear combinaciones lineales de las antiguas filas con la nueva fila de X2. Esa es mi arma para obtener los otros ceros, porque yo tengo un 1 ahí exactamente donde lo necesito. Entonces, fíjate que yo digo, bueno, si yo quiero afectar la función objetivo de tal manera que pueda obtener un 0 ahí exactamente donde está marcado con rojo, debo hacerlo sumando la nueva fila de X2, pero multiplicada por algo que me genere ese 0, porque yo voy a finalmente a sumar los dos renglones. Esos pasos son los que se llaman algoritmo. Ese es el algoritmo. ¿Listo? Entonces, fíjate, la nueva fila de Z que está en létricas negras, en números negros, tiene un 0 exactamente en la columna del X2, que es la regla que se debe cumplir. Bueno, y pensá por qué. Fíjate que cuando X2 fue a entrar, lo hizo porque estaba dispuesta a aportar plata por entrar. Pero fíjate qué pasó ahora que sacamos a S2. X2 entró, ¿cierto? Como X2 entró, ya no está dispuesta a aportar plata por entrar. Ya está adentro. Es como que vos pagues el cover para entrar a una discoteca y estando adentro te lo quieran volver a cobrar. ¿Vos qué decís? No sé, no señor, yo ya entré, yo ya pagué. A X2 le pasa lo mismo. Como ya entró a la solución, ya no está dispuesto a aportar más por entrar. Ahí ya X2 dice, yo ya soy básica, yo ya estoy en el asiento. A mí usted no me puede cambiar ni mover de aquí. ¿Debe más plata? No, señor, yo ya compré mi asiento, tengo todo el derecho de estar aquí. Fíjate, mira la nueva fila de Z. ¿Quién queda que esté dispuesto a pagar por entrar? X1 solamente, ¿cierto? Fíjate que S2, que tiene un 2500 positivo, lo que me está diciendo es al contrario. Si usted quiere que yo entre, yo no le aporto más plata. Al revés, le consumo recursos, le gasto plata. Es decir, usted tiene que pagar para que yo entre. Pero yo ya no pago por entrar. Yo ya estuve adentro y me sacaron. ¿Y quiere que vuelva a pagar? Está loco. No pago. Antes, no sé, le arranco una cortina, le daño el lavaplatos, alguna cosa, pero yo le cuesto plata. Usted no me vuelve a meter a mí allá. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Listo? Y es lógico, fíjense que las variables reales de producción son X1 y X2. Como yo ya estoy haciendo X2, pues ya X2 no está dispuesta a pagar por entrar. Entonces, para la próxima ronda, la que va a querer entrar es X1. Ella dice, mire, yo todavía estoy dispuesto a aportar, recíbame, déjeme entrar. Y en el próximo tablero X2 probablemente va a entrar. Ya viendo esa fila de Z, es claro que S2 va a entrar. Nos falta la nueva fila de S3, ¿sí? Entonces, la nueva fila de S3 será igual a antigua fila de S3 más, ¿qué tengo que eliminar aquí? Fíjense, este 2. Entonces yo este 2 lo tengo que convertir en un 0 con la ayuda de la nueva fila de X2, que es la que estoy usando para cambiar todo, para darle falo a todo el mundo. Entonces me la voy a copiar para abajo. Voy a copiar esta. Clic. La copio por aquí. No, allí necesito un 0. Lo mismo que en todos los otros cambios que he hecho, ¿sí? Entonces será, mire, la nueva fila de S3 será la antigua fila de S3 más, ¿por cuánto tengo que multiplicar la nueva fila de X2 para obtener allí un 0? Más menos 2 por nueva fila de X2. ¿Dónde está la nueva fila de X2? Yo no me la sé de memoria. Es esta. Es esta niña. Pero yo la necesito multiplicada por menos 2, ¿cierto? Entonces la voy a escribir por aquí.
multiplicada por menos 2. Entonces aquí sería 0, menos 2, 0, menos 1, 0 y menos 12. Por favor revisen que haya quedado bien. ¿Está bien? Listo. Entonces volvamos aquí y vamos a hacer la suma. O sea que la nueva fila de S3 va a ser 3, 0, 0, menos 1, 1, 6. ¿Listo? Entonces vamos a armar el nuevo tablero. Yo voy a copiar este tablero, lo limpio un poquito y lo usamos. Ups. Listo. Entonces vamos a ir trayendo cosas. La nueva fila de Z, ¿dónde quedó? Aquí está. Nueva fila de Z. La nueva fila de S1 es igual a la antigua fila de S1. Aquí va la antigua fila. Antigua y también nueva fila de S1. Eso que me quedó todo torcido. Bueno, ahí está un poquito mejor. La nueva fila, ojo, ¿qué tengo que cambiar aquí? Ya no es S2, ya es X2. Pues ahora es la nueva fila de X2. Nueva fila de X2 es esta de aquí. Entonces la copiamos. Beautiful. Y nos falta la nueva fila de S3 que está aquí abajito. Y esta es azul. Bueno, entonces observen, donde se debe conservar esa matriz de ceros y unos es en las variables X2, S1 y S3. O sea, allí. Entonces quiero que revisen. Columna de X2 debe tener puros ceros y un 1 en la fila de X2. ¿Se cumple? Sí, sí. Correcto. Columna de S1 debe tener puros ceros y un 1 en la fila de S1. Columna de S3 debe tener puros ceros y un 1 en la fila de S3. Lean la solución. ¿Cuánto vale Z? ¿Cuánto sobra del recurso 1? El recurso 1 sobran 4. ¿Cuántas unidades de X2 vamos a hacer? ¿Y cuánto sobra del recurso 3? Listo. Devuélvanse un momento a las restricciones originales y verifiquen que haciendo 6 unidades de X2, eso sea así. Que dé 30.000, que sobren 4 de C1 y que sobren 6 del recurso 3. Esa es una solución factible. Oye, hay que hacer encontrar ese óptimo. Bueno. Mírenlo aquí en el problema original. Cuando X2 valga 6, ¿cuántas unidades del recurso 1 sobran? 4. Cuando X2 valga 6, ¿qué pasa aquí? Esto queda en 0. ¿Cuánto sobra del recurso 2? Nada, me lo gasto todo. Por eso ese 2 dejó de ser básica. Y ya no sobra, ya no hay. ¿Y cuánto queda sobrando de recurso 3 si X2 vale 6? ¿Consume 6 y sobran? ¿Consume 6 y sobran? 12. Mírala, aquí está. Mírala, aquí está. No, un momento, ¿qué pasa? ¿Por qué hay error ahí? ¿Por qué? Ah, consume 12, claro.
es por este 2. Entonces, si x2 vale 6, consume 12 horas de recursos y sobran 6. Y eso es lo que tengo en este tablero nuevo de acá. En este es el segundo tablero. Bueno, entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Quién? Ya en este punto tengo segundo tablero. Ahora tengo que mirar quién entra. Entra el que tenga coeficiente más negativo en la fila Z. X1. Entonces, X1 entra. Entra X1. Bueno, y entra X1 por este coeficiente de 3000, ¿no? Y ahora, ¿quién sale? ¿Cómo encuentro quién sale? ¿Se acuerdan cómo era el cálculo que hacíamos? Sí. Aquí era 4 sobre 1 igual a 4. Aquí 6 sobre 0, no, 6 sobre 3, el que más restringe es entonces, sale S3. Aquí le voy a marcar. Sale S3. Bueno, entonces, pasos. 1. Encontrar nueva fila de X1. 2. Encontrar nueva fila Z usando nueva fila de X1. 3. Encontrar nueva fila de S1 usando nueva fila de X1. Y 4. Encontrar nueva fila de X2 usando nueva fila de X1. Adelante, háganle, me dicen cuánto da. Yo copio el nuevo tablero simplemente.
Ustedes están muy bonitos viéndome hacer. Si ustedes no hacen, no van a aprender nada. No hay que hacerle nada, ¿cierto? Señor. No hay que hacerle nada. Ya tiene el 0 aquí. Y eso fue lo que se inventó Nancy. Nancy, sí. Ajá. Estos días estoy en una entrevista del señor en YouTube. Danzig era un genio. Bien notable. Es que hay una ella es hermana de él, y una vez fue a clase, pero llegó tarde. Entonces cuando llegó él, vio que el profesor había dejado el escrito, entonces no sabía nada para él. Entonces a la otra semana le dije, no tuve que sacar la era más difícil de lo acostumbrado, pero la trajo resuelta. Cuando el profesor dijo, como así se los va a resolver, no resuelve un caso de las matemáticas, ¿quién lo soluciona? Digo, ay, profe, pues yo lo resolví. Muy bueno. Pues eso es lo que Nancy, la leyenda es una entrevista ahí. Yo estaba hablando en estos días con mi hijo sobre Euler, que también es el matemático más Euler. Oye, El matemático más brutal que ha habido en la historia. O sea, el tipo tiene las manos en todo, en teoría de números, en física, el tipo, bueno, de todo. Creo que él fue el que descubrió la constante para los logaritmos naturales, todo eso. Y tiene otra constante que se llama también número de Euler, de no sé qué. El tipo hizo aportes en todo. El tipo, la cabeza le decía cuál era la solución a los problemas, y él le daba tanta artera a sentarse a escribir que más bien invitaba a alguien y le decía, vení a copiar las pendejadas que yo te diga. Tú ven y escribiste esto, otro, ya, eso quedó, sí, ya quedó. Uy, pero yo no entendí, no te preocupes, quedó bien escrito, ya se quedó bien, está bien. Era así, no le importaba. ¿Ya? Pero era un cerebro, pues, que las cogía en el aire y no necesitaba escribir para entender. Entonces le podía ir dictando a otro por allí. Ese man, mi hijo y yo dijimos que nos íbamos a mandar a hacer camisetas de Euler porque es el matemático más brutal que ha habido en la vida, o sea. Él se pone a navegar en YouTube y a mirar cosas de matemática y siempre aparece Euler. En todo lo que él navega ahí aparece Euler. Entonces, la única es que si yo me hago un tatuaje de Euler nadie lo va a reconocer, entonces no tiene como mucha gracia, pero bueno, hay que mandar a hacer las camisetas.
Yo no sé, de pronto vienen cableados diferentes y sí pasa mucho que las personas de mentes brillantes, pero a ver, no la gente brillante que uno conoce todos los días, sino los realmente genios que van a hacer diferencia para la humanidad, tienen muchos problemas sociales y no viven bien, no son felices. Su propia inteligencia hace que piensen demasiado las cosas, que sean muy críticos en las interacciones con los demás, que no toleren lo absurdo, ni la arrogancia, ni nada. Entonces, se vuelven gente muy difícil de tratar. Hace cuenta, Sheldon, el del Big Bang Theory, es una caricatura de un genio, por pasarlo reír a uno, pues, pero a veces son así. ¿Vos te viste la película de Alan Turing, de la máquina Enigma? Sí. ¿Cómo es que se llama? Es Enigma. Enigma, creo, sí. Que a él le dicen, sí, pero que a él le dicen, vení, es que vamos a ir todos a comer a tal restaurante. Y este que dice, bueno, pero ¿y qué? ¿No vas a venir? ¿A dónde? Al restaurante. Pero si no me has preguntado si voy a ir al restaurante. No, pero yo dije que todos íbamos a almorzar. Sí, ustedes iban a almorzar. Usted no dijo que me estaba invitando a mí. Bueno, te invitamos, ¿quieres ir? No. ¿Por qué no? No, pues porque no tengo hambre. Bueno. ¿Pero qué te gustaría comer? No, una sopa así, un sándwich así es lo que me gusta. ¿Listo qué? Pues entonces vamos a comer. No, usted me preguntó qué me gustaría comer. No me preguntó si iba a ir con usted. ¿Vas a ir con nosotros? No quiero ir con ustedes ahora. Tiene que ser muy matemático porque todo tiene que quedar explícito. Todo bien explícito. Bueno, Morita, Usaquén y compañía, miren el tablero. ¿Me dio lo mismo que ustedes? ¿Me quedó ahora? ¿Sí? ¿Están revisando algún pedazo? Sí. ¿Cuál? Bueno, pero venga, leamos mi solución. Bueno, mi solución dice que x1 ahora vale 2, x2 vale 6 y s1 vale 2. Vamos a mirar arriba por un momento. x2, ¿qué? 2 y 6. Miremos la primera restricción. Acá. La primera restricción. x1 vale 2 y x2 vale 6. ¿Sí? Entonces, si x1 vale 2, ¿cuánto va a sobrar de tiempo en planta 1? 2. Y eso es lo que nos está dando abajo. Abajo nos está dando que S1 igual a 2. O sea que lo que sobra del 1 vale 2. ¿Cuánto sobra del tiempo de la planta 2 si x2 vale 6? Nada. Por eso observen que S2 vale 0 en este momento. ¿Cuánto sobra de tiempo de planta 3 si yo hago 6 unidades de x2 y 2 unidades de x1? Nada. Se consumen los 18 horas. Por eso en este instante S3 vale 0. Entonces fíjense que si me dice S1 vale 2, ¿qué quiere decir? Que del recurso 1 todavía me sobran 2 unidades, pero del recurso 2 y del recurso 3 ya no me sobra nada. Por eso S2 y S3 ahora valen 0. Ya. Observen cómo nos quedó la función objetivo. Bien. Bajemos. No, está por aquí en la siguiente página. Aquí. La función objetivo nos dice que si usted hace 2 unidades de x1, eso multiplica por 3.000 cada una y ahí le dan 6.000. Y hace 6 unidades de x2, multiplica por 5.000, le da 30.000, lo suma con los 6.000, le da 36.000 y ese es el valor de z. ¿Listo? Y fíjense que ya no hay nadie en la fila de z dispuesto a aportar dinero por entrar. Ya nadie está dispuesto a pagar porque ya no quedan números negativos. O sea que S2 y S3 me están diciendo, mire, ojo, fíjense lo que están diciendo S2 y S3. S2 dice, si usted quiere que le sobre recurso 2, tiene que perder 1.500 pesos por unidad de recurso 2 que quiere que le sobre. Ese es el 1.500. El S3 le está diciendo, si usted quiere que le sobre recurso 3, tiene que perder 1.000 pesos por cada unidad que quiera que le sobre de S3. O sea que meter a alguna de ellas dos a la base no es buen negocio porque pierdo plata en relación con la que ya tengo. Eso sería análisis de sensibilidad. No, eso es simplemente interpretar el 3.000 y el 5.000 como vienen allí. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron? ¿Facilito? ¿Sí? Entonces, ojo. Ese juego de siempre llevar al 1 y los ceros hasta que yo tenga recurso disponible en nivel Z. No, hasta que. No, tampoco. Hasta que
no haya ninguna variable con un coeficiente negativo en la fila de Z. Porque las que tengan coeficiente negativo son las que están dispuestas a aportarle a la utilidad para entrar a la base. Entonces, aquí lo que me están diciendo, X1, X2, es que ellas ya están en la solución básica, no están dispuestas a aportar nada más. S1 ya está en la solución básica, no está dispuesta a aportar nada más. S2 y S3 no están en la solución básica, pero tampoco están dispuestas a aportar, están dispuestas a consumir, a disminuir la utilidad, no me interesa. ¿Listo? Fíjense que para X1, X2 y S1, que son las tres variables básicas, la estructura de ceros y unos ya me quedó bien. Es que esa estructura de ceros y unos es la que me permite a mí leer que Z es lo que diga el renglón, que S1 es lo que diga el renglón, que X2 es lo que diga el renglón y que X1 es lo que diga el renglón. Esa estructura es la que me permite hacer esa lectura inmediata. Entonces, por eso inventaron este método simplex de esa forma, ¿sí? Entonces, apunten porque lo van a hacer de tarea. Apunten esto. Este mismo ejercicio, resuélvalo con método gráfico. ¿Ya lo hicieron? ¿Yo lo hice también o no? No. ¿O de tarea? Ah, bueno. Eso está perfecto. Entonces, quiero que observen. ¿A dónde arrancan en el gráfico? Mejor dicho, hagámoslo en PHP Simplex aquí para que lo podamos ver. Podamos ver todos. Opas. Gustavo manda correo, sí. phpsimplex.com. Son 3 restricciones, ¿cierto? La primera, la... ¿Qué? Sí. Entonces la función objetivo es 3000 x1 más 5000 x2. Sujeto a 1 x1, 0 x2 menor o igual que 4. ¿Cómo era la otra? 0 x1, 2 x2 menor o igual que 12, ¿era así? Y esta era 3x1, 2x2, 18. Bueno, entonces fíjense, nuestra primera solución, el primer tablero era 0,0, ¿cierto? Entonces mírenlo aquí, 0,0. ¿Cuál fue nuestra segunda solución? 0,6. Entonces 0 aquí en X1, 6 acá, o sea que se movió de esta esquina a esta esquina. Nuestra tercera solución, ¿cuál fue? Vean, sí, 2,6. Entonces miren, se movió de esta esquina a esta. ¿Se acuerdan que yo les dije que la solución siempre está en una esquina? El simplex busca de una esquina a la siguiente. Entonces miren lo que hizo el simplex. Tablero inicial, primer tablero, segundo tablero, y aquí ya encontró la solución óptima. Solución óptima es punto E. Miremos la tabla. Miren que la solución óptima es punto E. 2, 6, 36, miren. Si yo hubiera obligado, yo puedo obligar al simplex a que arranque por el otro lado, ¿cierto? Si yo lo hubiera obligado a arrancar por el otro lado, el segundo tablero, el primer tablero sigue siendo aquí, el segundo tablero hubiera sido acá, y luego él se me hubiera movido aquí y acá, o sea que me demoro más. Pero prometido que él se mueve de una esquina a la otra, él no tiene forma de moverse ni por el medio ni salirse de la región factible. ¿Ya? Simplex siempre te muestra una solución factible, siempre te muestra una solución factible, ¿ya? Y entonces, miren lo particular, como el problema en cuestión es de 2 variables, fue escogido a propósito para eso, para que ustedes vieran que yo arranco en el primer tablero. Luego, ¿quién me ofrece más ganancia por unidad? X2, entonces se va por aquí, ¿ya? Es un algoritmo también ambicioso, porque él quiere mejorar lo más posible por cada pasito que dé. Usted llega hasta aquí, ¿listo? Y cuando llega aquí, observa que lo más razonable en ese punto, yo ya no puedo seguir haciendo hacia arriba X2 porque miren que hay una restricción, se me atraviesa. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Moverme a la derecha, empezar a hacer X1, ¿hasta qué? Hasta que también se me acaba, por otra restricción que hay, se me acaba el recurso, ¿ya? Y él va a llegar hasta aquí. Realmente, candidatos a hacer solución óptima en este problema hay 1, 2, 3 y 4 puntos. Este no, porque no gana nada, ¿ya? Pero entonces fíjense que uno sí puede observar de dónde a dónde se mueve, ¿ya? Entonces esa es la lógica de resuelve lo que hace escoger de mayor o menor según el caso. Ajá,
No sé. Los solvers que se basan en simplex hacen lo mismo. No todos se basan en simplex, pero la mayoría sí. Pues es que obviamente a ese algoritmo con el paso de los años pues se le han hecho un montón de mejoramientos pequeñitos para evitar problemas. Pero en esencia lo que está de abajo es pura álgebra de matrices de la que ustedes acaban de ver. Fíjense que si uno fuera gomoso, pues muy buen programador, no tendría problema en programar un simplex, que no es complicado. Escoja esta, listo, combínela con esta otra, consiga aquí un 1, consiga aquí un 0, ¡pum! Y cambia el tablero al otro y ya. O sea, la lógica, no, la matemática operativa es muy sencilla. Lo que pasa es que cuando a uno le explican esto en el pregrado, casi siempre se lo explican es con la receta numérica, ¿sí? Multiplique esto, divida esto, pero no le explican por qué. Entonces lo que yo trato de hacer, a pesar de que nos echamos como 2 horas en la explicación, lo que yo trato de hacer es entender qué es lo que va pasando en cada paso. Entonces, primero, encuentro quién es el que quiere aportar más por entrar. Segundo, veo qué es lo más que puedo entrar cuando se me acaba un recurso. Y el recurso que se me acabe, el sobrante se vuelve 0, al volverse 0 se vuelve variable no básica. Entonces la que está entrando toma su puesto. Y luego yo hago la ecuación de esa que está entrando, la pongo en el patrón de 0, 1, 0, 0, 0, la pongo en ese patrón. Y luego con esa modifico las otras, hago combinaciones lineales, que eso es una técnica pues matemática válida, ¿cierto? De álgebra lineal. Hago combinaciones lineales para obtener la estructura siempre de ceros y unos que necesito, porque esa estructura es la que me permite a mí leer el tablero de simplex para dar la solución directa. Eso es. Y termino cuando ya no haya nadie dispuesto a aportarle a la función objetivo. En el caso de esos problemas que hicimos, que era maximización, pues cuando ya no queden variables con signo negativo en la fila de z. ¿Listo? Ojo, 3 temas en los que no nos vamos a meter, que si ustedes gustan los pueden leer porque en el libro están, pero 3 temas en los que no nos vamos a meter. 1, no les voy a explicar cómo se hace un problema de minimización, pero la lógica es muy similar. Simplemente podrían hacerlo de la misma forma que hicimos aquí, pero en lugar de entrar quien tenga el coeficiente más negativo, entra el que tenga el más positivo. ¿Listo? 2, no vamos a ver tampoco qué pasa con las restricciones que son de mayor o igual. Y 3, no vamos a ver qué pasa con las restricciones que son de igual. ¿Listo? Resumen, por si ustedes tienen curiosidad, pero yo realmente lo que quería era que vieran esta lógica y que vieran que funciona igualito que la solución gráfica. Pero resumen, cuando yo tengo restricciones de mayor o igual, tengo que crear una variable que no es de holgura, sino de exceso, o sea, es lo complementario, y tengo que crear una variable artificial, porque si no la de exceso arranca con signo negativo. Y cuando tengo una restricción de igual y quiero meterle, mejor dicho, quiero poder arrancar con una solución básica de 0,0, necesito crear una variable artificial, ¿ya? Cuadramos luego el método simplex para que saque las variables artificiales de la solución y cuando ellas salen de la solución ya se puede encontrar un óptimo. Si las variables artificiales se quedan en la solución, quiere decir que el problema no tenía solución factible. Eso es. Pero eso está explicado en el libro, yo eso no lo voy a estar más corriente porque nosotros no vamos a resolver problemas a mano con simplex en la vida real. En la vida real hay muy poquitos problemas de solo 2 variables. Muy poquitos problemas. Bueno, simplex sirve para cualquier número de variables. Pero ustedes observaron la complejidad de los cálculos y lo largos que son los cálculos, ¿sí? Eso para un computador no es demorado. Pero para uno a mano sí. Y el problema es que usted comete un error en un numerito, de ahí para abajo se dañó todo. De ahí para adelante se dañó todo. Esto es muy delicado, ¿ya? Yo trato de no hacer exámenes pues que porque Ese es el trabajo del solver. Ese es el trabajo del solver, eso es lo que hace el solver, ¿ya? Pero entonces yo lo que quiero es que ustedes vean que utilizando esta lógica es inevitable llegar a una solución óptima. Es la consecuencia lógica. Entonces esto es como cuando vimos en la primera clase que hicimos el método gráfico para demostrar cuándo se salen las situaciones. Y ahora este es como que está operando el solver. Exactamente, es para eso.